Estamos a 3 de diciembre del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos y hermanas Teresa Zavala Palacios, de Hilda Tamayo de Liñán, de Elenita Liñán, de Antonia Rocha Silva, de Octaviana Ramos, de Víctor Hernández, de Julio García Chávez, de todos los misioneros josefinos que han fallecido. Quiero pedir por la salud de Teresa Hernández Macías, de Daniel Hernández Martínez, de Miguel Cabrera, de Jonathan Valdés, de Carlitos López Marañón, de Heréndira Juárez, de Javier Alejandro Muñoz Quijas, de Daniel Eugenio Alonso Martínez, de Víctor Manuel Zamora Barradas, de Javier Tejeda, de Juan Correa, de María Eugenia. Quiero pedir también por toda la salud de todos los misioneros josefinos. Quiero pedir también por Matías Barrientos. Quiero pedir por la liberación de todos los secuestrados y porque sean encontrados los desaparecidos. Y por todos los que acompañarán esta celebración cantamos: ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos, ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos, ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero reconociendo que tenemos un Padre que nos ama y nos perdona, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Oremos. Pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestra oración y pedimos por todos los que acompañarán esta Eucaristía. Despierta tu poder y ven, Señor, que tu brazo liberador nos salve de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.
Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Porque ya no habrá opresores, y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre. Santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos, que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes esos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del libro del profeta Isaías. Recordemos que estamos en el tiempo del Adviento y el tiempo del Adviento es un tiempo de esperanza. ¿Un tiempo de esperanza de qué? Que van a venir tiempos nuevos. Que la realidad que ahora vemos es una realidad que va a cambiar totalmente. Por eso presenta esta imagen. ¿Acaso el Líbano no está a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? ¿Cómo es este cambio de vergel a bosque? ¿Y cómo es este cambio de un bosque en un vergel? El vergel es una cosa simple, es una cosa chiquita. El bosque es grande. Entonces como que se van a invertir las realidades. El bosque que es grandote se va a hacer chiquito y el vergel que es pequeño se va a hacer grande.
Por eso después dice, aquel día los sordos oirán la palabra de un libro, los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad, los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y a los pobres se gozarán en el Santo de Israel, porque ya no habrá opresores ni altaneros. Yo les estoy diciendo que va a haber una realidad nueva. El opresor generalmente piensa que siempre va a estar sobre el oprimido. Y el altanero siempre va a pensar que está en una posición privilegiada y a veces el Señor lo va a humillar. Y por eso dice, serán aniquilados los que traman iniquidades. Porque el que trama iniquidad busca aprovecharse del otro. El que trama iniquidad busca que el otro pues pase penas. Los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces, sin razón alguna, humillan al justo. Esto dice la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no cambiará su rostro. Cuando uno se avergüenza, la expresión de la cara cambia. ¿Por qué? Porque la vergüenza es tanta que uno como que se quisiera esconder. Porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Eso cambia, ¿verdad? Todo lo que era vergüenza, lo que antes daba pena, lo que antes daba, vamos a decir, ganas de ocultar. Cuando venga el Señor va a venir una realidad nueva que va a cambiar nuestra vergüenza, vamos a decir, en sentirnos orgullosos, ¿verdad? Ya no va a haber cosas que nos avergüencen como la humillación, ya no va a haber cosas que nos avergüencen como las cosas que hacen que nosotros nos sintamos pequeños, que nos sintamos heridos, que nos sintamos inútiles. El Señor viene a cambiar esa suerte que ya decíamos al principio. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Es todo una realidad nueva. Lo que era pequeño se hace grande, lo que era grande se hace pequeño. Lo que era humilde tiene grandeza y lo que tiene grandeza se hace pequeño. Un poquito recordando el cántico de María. Nosotros después en el Salmo 26 decíamos, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando tenemos de lado al Señor, tenemos todo claro. Cuando tenemos de lado al Señor, las cosas, vamos a decir, no son tan difíciles porque el Señor es el que nos da fuerza, el Señor es el que nos señala el camino, el Señor es el que nos ilumina la senda. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Uno quisiera estar para siempre con el Señor. Uno quisiera estar siempre al lado de su Señor. La bondad del Señor espero ver en esta vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Porque al Señor lo vamos a ver a lo largo de nuestra vida, pero a veces va a haber veces en que haya dificultades, en que haya problemas, en que haya situaciones adversas, en que parece que el Señor se desapareció, en que parece que el Señor no está. Pero el Señor viene a presentársenos, el Señor viene a dársenos, el Señor viene a regalarnos una realidad nueva. Esto con el Salmo 26. Después nosotros tenemos en el Evangelio, decíamos que en el libro de Isaías se decía que los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. En la época de Jesús y en la región donde vivía Jesús, una de las enfermedades pues que más se daban era la ceguera. Y pues tenerla pues daba miedo, daba temor. ¿Por qué? Pues se dejaba de contemplar todas las cosas, se dejaba de percibir los colores, se pasaba a un mundo de oscuridad. De repente cuando uno tenía
la capacidad de valerse por sí mismo, de repente empezaba a depender. Cuando uno podía trabajar, de repente ya no podía hacerlo. Entonces comenzaba pues para muchos la mendicidad. Pero como decíamos aquí, en el tiempo en que viniera ese tiempo del Mesías, ese tiempo del esperado de los tiempos, ese tiempo en el que cambiaran las situaciones, como veíamos al principio en el libro de Isaías, pues se decía que cuando viniera el Mesías iba a cambiar todo, los ciegos iban a ver. Entonces ellos sabían que el Mesías iba a venir de la casa de David. Oyen que Jesús viene o se enteran que Jesús viene y entonces van a decir: Hijo de David, compadécete de nosotros. Como que el tiempo mesiánico ya había llegado. Jesús no les hace el milagro inmediatamente, sino que dice: al entrar Jesús en la casa se le acercaron los ciegos y Jesús le preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Aquí la pregunta es básica, la pregunta es muy importante. Y ellos dicen: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se haga en ustedes conforme a su fe. Acordémonos que se pensaba que algunos que tenían como la ceguera o que tenían alguna enfermedad, se pensaba que habían hecho mal. Pero Jesús, al tocarlos, les da la seguridad de que Él no piensa eso, de que Él quiere devolver eso que han perdido. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. ¿Por qué Jesús diría que nadie lo sepa? Porque Jesús pues no quería ser como un milagrero. Jesús no quería ser como alguien que le llaman un taumaturgo, es decir, alguien que hace cosas espectaculares. Jesús no quería ser como un mago, ni quería ser como alguien así que tuviera poderes especiales. Quería pasar desapercibido. Pero ellos no pueden contener esa emoción, eso que Jesús ha hecho en sus vidas, y por eso lo van a proclamar. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del profeta Isaías, cómo vemos cómo hay cosas que van cambiando, ¿verdad? De repente en nuestro mundo hay gente que se siente superior, hay gente que se siente por encima de los demás, hay gente que piensa que teniendo dinero o robándose dinero o aprovechándose de los demás o valiéndose de su poder para despojar a los demás, siempre va a tener esa condición de poder, siempre va a tener esa condición de estar encima del otro. Y por esa experiencia vemos que cuando de repente le toca vivir alguna situación en que se hace justicia, esa gente que era prepotente se hace menos. Esa gente que antes se creía, de repente viene a una situación totalmente diferente. Y por eso nosotros en este tiempo de Adviento estamos hablando de esto, ¿verdad? Es un entrar dentro de nosotros mismos y convertirnos. Es una situación de entrar de nosotros mismos y cambiar. Jesús viene a enseñarnos el valor de hacerse pequeño, tomando nuestra condición. La lectura del profeta Isaías decía: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Como yo les decía, como lo grande se hace chico y lo chico se hace grande. Y cuando el Señor toma nuestra condición, nos hace hijos de Dios. Pero la cosa no es que se haya dado este intercambio impresionante en que el Hijo de Dios se haga hombre y que nosotros nos hagamos hijos de Dios. Lo importante está en que nosotros lo creamos, en que nosotros lo vivamos, en que nosotros no nos portemos todavía como gente que está sujeta al pecado, en que no nos portemos en gente pequeña, que no nos portemos, no digo gente pequeña, sino gente, vamos a decir, humillada por el pecado, sino gente que realmente muestre con sus obras, muestre con sus decisiones, muestre con sus pensamientos, muestre con sus palabras que tiene una grandeza porque vive la palabra, que tiene grandeza porque se vive como hijo de Dios, que tiene grandeza porque hace lo que Dios quiere.
Nosotros no podemos vivir continuamente en la humillación del pecado. Nosotros no debemos vivir continuamente en el empequeñecernos o envilecernos con cosas que de repente tienden a dejarnos en la humillación. Nosotros ya hemos sido, vamos a decir, rescatados de ese fango. Nosotros ya hemos sido levantados de ese suelo donde estábamos tirados. Nosotros estamos llamados a estar de pie. Nosotros estamos llamados a algo grande. A eso nos invita el Adviento. Y el Señor que viene nos viene a recordar que tenemos otra dignidad, que tenemos otra altura. Esto con la primera lectura. Con el Salmo número 26 decíamos, el Señor es mi luz y mi salvación. Cuando nosotros tenemos luz, es bien bonito cómo nosotros podemos identificar todas las cosas. Cuando nosotros tenemos luz, es bien importante cómo nosotros podemos ir por un camino seguros. Aquí en la sierra, pues de repente está la experiencia de que cuando se va a visitar a un enfermo o cuando hay que hacer una comunidad en la noche, la diferencia la hace una lamparita chiquitita. ¿Por qué? Porque con la lamparita uno va alumbrando y sabe por dónde va pisando. En cambio, si se apaga la lámpara, pues es muy fácil que uno tropiece. Alguien que ya sepa el camino de memoria, claro que no va a tropezar. Pero alguien nuevo, alguien que empieza a conocer esa comunidad, se tropieza inmediatamente. Pero basta con una luz, por más pequeña que ésta sea, para que uno camine seguro. Pues con Dios es igual. Si uno no tiene a Dios, va a tropezar. Si uno no tiene a Dios, se va a equivocar. Si uno no tiene a Dios, se va a perder. Si uno no tiene a Dios, se puede lastimar. Y con Dios también tenemos fuerza, porque Dios es como nuestro alimento. Dios es como aquello que nos sostiene, que nos da vida, que nos hace estar bien. Y finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Mateo, estos ciegos que gritan, Hijo de David, compadécete de nosotros. Una vez Jesús discutiendo con los fariseos les decía, ustedes creen que porque tienen la vista ya pueden ver. Pero como de repente estaban haciendo su voluntad y no la de Dios, Jesús les da a entender que están ciegos. Y a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Tomar decisiones que manifiesten que estamos ciegos. Hacer cosas que den a conocer que vivimos en la ceguera. Tener cosas que nos afecten nuestra visión espiritual. Que en lugar de tomar lo bueno, tomemos lo malo. Que en lugar de ir a un camino seguro, vayamos a un precipicio. Que en lugar de caminar, sea un continuo tropezar. Y por eso necesitamos la vista y tenemos que acercarnos como estos ciegos a Jesús y tener la misma súplica. Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Esta pregunta que Jesús les hacía a los ciegos, yo les decía que era muy importante. Era capital. ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos dijeron, sí, Señor. Y el Señor también nos pregunta a nosotros, ¿creen que puedo hacerlo? Porque a veces pensamos que esto es como un juego de niños, la fe. Pensamos que la fe es algo de gente inmadura, de gente que es ignorante, de gente que no sabe lo que está diciendo, de gente que caminara, vamos a decir, como a ojos cerrados y no tuviera inteligencia y no tuviera capacidad. La fe es algo hermoso. La fe más bien es la que nos da capacidad. La fe más bien es la que nos hace grandes. La fe más bien es la que nos da inteligencia. La fe es la que colma todas las virtudes que puede tener un hombre. Y por eso necesitamos decirle, sí, Señor. Porque el Señor nos va a cambiar la vida. Porque cuando nosotros dejamos que el Señor nos cambie la vida, entonces como los dos ciegos empezamos a proclamar lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Yo hace poquito estaba siguiendo al Papa Francisco en uno de sus tweets y una persona X comentaba que el Papa como que había elegido a un ser imaginario, refiriéndose a Jesús, por una persona real, que era una de sus mejores amigas. Entonces, pues se deja ver cuánta ignorancia de repente hay, ¿verdad? De repente cuando uno no tiene fe. Pensar que Jesús es una persona irreal, pensar que Jesús es una persona de fantasía, pensar que Jesús es un ser mitológico. No, Jesús es alguien bien real, que cuando nosotros nos rendimos ante Él, que cuando nosotros le decimos que se apiade de nosotros, Él actúa y nos deja ver su acción de una manera hermosa, de una manera que realmente nos sorprende. Por eso pidámosle al Señor que en este día que nosotros estamos recordando este gesto que tuvo hacia los ciegos, nosotros también nos dispongamos como ellos para que el Señor actúe en nuestra vida. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo, porque santo es Él. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo, porque santo es Él. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene
en nombre de Dios. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo, porque santo es Él, porque santo es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, y atiende a nuestras súplicas, y atiende a nuestras súplicas, y atiende a nuestras súplicas. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Para los que no han recibido la comunión, hagamos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía te pedimos, Señor, por la comunión en tu sacramento, nos des la sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, 1000 veces prometido a los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.